Hola, soy Fernando y bienvenido a un nuevo análisis del mercado hasta que llegó el momento esperado y el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y es posible que tengamos más subidas aprovechando el término de la guerra o el conflicto o probablemente comencemos con movimientos más laterales más que alcistas, producto que ya los movimientos más grandes ya se han dado producto de la noticia. Y primero, como es costumbre, miraremos algunas noticias para ver cómo se encuentra el mercado. Después, un análisis técnico a los principales índices de la bolsa. Y también vamos a darle una mirada al oro y a la plata para saber si realmente podemos tener este rally que estamos esperando en el oro y en la plata. Y por último, un análisis al Bitcoin. Vamos con las noticias. Y vamos a ir con noticias mercado para saber qué nos tiene el mercado en estos momentos, o en esta semana, mejor dicho. Y vamos a Yahoo Finance y vamos a mirar que por ahora lo que está surgiendo es el acuerdo entre Estados Unidos y Irán, que aquí, como dice, Estados Unidos e Irán retrasan las conversaciones que tengan que ver con la entrega de armas nucleares por ahora y el ataque que ha sufrido al Líbano. También tenemos otras cosas que podría ser que se ha abierto el estrecho de Hormuz, pero también Irán piensa implementar algunos costos como unos cargos como fees, que se llaman costos adicionales por pasar. También tenemos la primera semana de la apertura de SpaceX. También tendríamos, por ahora lo que está surgiendo más que nada en estos momentos se habla más que de lo que tenga que ver con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que probablemente se retrase un poco, pero ya está acordado, no hay nada más que decir. También tenemos por aquí, si miramos en este sector, que la siguiente subida, la siguiente pierna o brazo de subida que se puede decir, la siguiente subida que podría darse el mercado, puede que no venga de la inteligencia artificial. Puede que venga sector financiero, de algún otro sector que estamos mirando, sector salud, pero en realidad para tener impulso para levantar la próxima subida de la bolsa. Que tenemos también en la CNBC, también tenemos lo mismo que algunos barcos petroleros ya están comenzando a traspasar o a pasar por el estrecho de Hormuz, porque Estados Unidos ha implementado una línea de apertura para que puedan pasar los barcos o los tanqueros que se pueden decir con petróleo. También el precio del petróleo tiende a levantar un poquito, como dice aquí, producto que las conversaciones en Irán que se llevan a desarrollar en Ginebra, en Suiza, se han pospuesto o se han detenido abruptamente. También el mercado, lo que ha abierto los futuros y algunas cosas, por ejemplo, también que se pone en entredicho que el probable acuerdo sea duradero entre Irán y Estados Unidos, pero yo creo que eso ya está prácticamente zanjado. Ahora son cosas menores solamente las que se tendrían que ver. Con relación a Musk, SpaceX, más de un trillón de dólares después de la primera semana que ha salido a la bolsa. Eso es lo que podríamos ver por ahora. Alguna cosa también, todo relacionado con el asunto del mercado, con el acuerdo de Irán y Estados Unidos. Vamos a revisar ahora los índices. Y vamos con los índices. En los índices que vamos a primero a mirar, vamos a ver el índice de miedo a la codicia. Por ahora tenemos miedo que no es tan justificado, producto de los prácticamente altos históricos que estamos haciendo en la bolsa, pero sigue prevaleciendo el miedo por producto de que muchas personas o muchos inversores no quisieron entrar en el rally semiconductor y se quedaron afuera. Entonces hay muchos que no, y también este super rally no demostró mucho que podría llegar a extrema codicia, sino que se mantuvo más en la mitad de la codicia. Ahora estamos entrando en miedo. Por ahora no hay ninguna noticia que nos diga que podamos estar en extremo miedo, por lo cual esta probabilidad de miedo que se está surgiendo en el mercado podría ser fácilmente llevada a neutral. Si vamos acá en el sector tracker, vamos a mirar en temporalidad diaria, más que nada el consumo discrecionario, que vendrían siendo empresas como Walmart, Costco, están cayendo un poco, pero si miramos en temporalidad de 5 días, vemos que los industriales y la tecnología, producto de los semiconductores, sigue liderando, y el sector financiero, que yo había dicho en uno de los videos anteriores, que había que tener ojo porque aquí podríamos tener nuevamente altos empresas que empiezan a levantar. También el sector de salud, el healthcare, está retrocediendo un poquito,
y energía, que ha retrocedido bastante producto del acuerdo de Irán y Estados Unidos. Entonces todo lo que venga con el sector petrolero ha descendido bastante fuerte, que serían todas las empresas. Por ejemplo, si los miramos, vamos a filtrar por peso aquí, que sería ExxonMobil y CBX, son las empresas o ConocoPhillips, son las empresas que mueven más en mercado. Si miramos acá al mapa de desempeño de Finviz, vemos que Nvidia y todo el sector tecnológico de semiconductores ha levantado un sector, un poco, ha levantado la bolsa nuevamente, y el sector de consumo cíclico como Amazon, también Home Depot y todas estas empresas que tengan que ver con el consumo, y el sector de salud ha retrocedido un poco. El sector de energía claramente producto, algunas del sector de financiero como JP Morgan y Bank of America venían un poquito correctivas, pero si lo miramos en temporalidad de semana, vemos que el sector sigue liderando el sector de semiconductores, el sector de salud ha retrocedido la última semana y el de energía también. Que vemos semiconductores junto con los tecnológicas siguen fuerte al alza, y se le ha sumado el sector de financiero, que habría que estar atento ahí. ¿Podríamos tener un nuevo rebote del sector de energía? Sí, probablemente. Y un rebote del sector de salud, así que atento a salud y a energía. Vamos a mirar partiendo por los índices, pero vamos a comenzar viendo el dólar. El dólar ha tenido su escalada alcista, que podría seguir un poquito más subiendo. Ahora está construyendo sobre los 100. Entonces podríamos tener una subida en el dólar. Sí, claramente podríamos ver hasta dónde podríamos tener una subida. Yo tenía la línea aquí como resistencia. Igual la voy a bajar un poquito sobre los 100. Justo porque si construye sobre los 100, la probabilidad de que el dólar venga a buscar los 103 está claramente. Entonces, y se están dando señales que le están dando más fortaleza al dólar. Entonces el dólar podría venir a buscar los 102 o 103 fácilmente. Si vamos con el petróleo, el US Oil, vemos que el retroceso, como había dicho en el último análisis, estábamos en una lateralidad, estábamos moviendo lateral, pero lateralidad bajista, que nos indicaba que podríamos tener una posibilidad de acuerdo y caída. Por ahora, ¿dónde podríamos tener un soporte? Podríamos tener soporte en los 70. Para mí, todavía que le podría quedar un poquitito de caída producto de algún acuerdo, y después podríamos tener un rebote dependiendo de las noticias que se puedan dar. Si construye un poco más, construye sobre los 70, 72 y no retrocede más allá para venir a buscar los 66, probabilidad que tengamos un rebote alcista. ¿Es que es riesgoso un rebote aquí? Sí, porque la posibilidad de acuerdo y tendencia bajista se podría dar. Aunque podríamos venir a buscar los 80 o 82, que tenemos un gap aquí, pero la posibilidad de caída nuevamente se puede dar en el US Oil. Si miramos el VIX, el índice de la volatilidad y el miedo, o el índice de la volatilidad del SP500, vemos que estamos con una volatilidad bastante baja. Podríamos seguir retrocediendo en volatilidad, lo cual nos podría provocar un poco más de subida en la bolsa todavía. Y se ha calmado. El gap que tenía acá arriba prácticamente lo ha cerrado, entonces vamos a cerrar eso, a quitarlo. Vamos con el Standard & Poor's, el SPY. Por ahora, ¿qué es lo que vemos? Tuvo cierre de gap en el último análisis que yo había hecho. Decía cierre de gap y posibilidad de salto producto de que estaba saliendo el IPO o la salida de la bolsa de SpaceX. Entonces ahora, ¿qué se podría dar por ahora? Podríamos ver un proceso de lateralidad y corrección. Hasta donde nuevamente venía a buscar los 724 se podría dar, producto de algún movimiento, alguna noticia, o que en los probables acuerdos entre Irán y Estados Unidos no sean de los más favorables, entonces se podría dar un retroceso, o que comiencen las empresas de semiconductoras a descender, lo cual traería de vuelta a la bolsa o al SPY lo más probable hasta 724. No lo veo muy claro, muy fuerte que podamos tener un retroceso hasta 710. Si se diera una caída hasta 710, que lo vemos aquí, que sería esta línea, probabilidad de subida que se podría dar claramente, pero por ahora nos indica que tendríamos un retroceso a más 724, justo donde hizo este otro acá, y donde teníamos este gap que lo cerró. Eso podríamos ver en el SPY, en el QQQ también. QQQ está un poquito más fuerte, podríamos tener incluso venir a buscar un alto histórico y después empezar a retroceder para nuevamente venir a buscar. Nunca llenó el gap de 680, a tener en consideración eso, el gap de 680, el Nasdaq no lo cerró en el QQQ. Entonces, probabilidad de que podamos tener un retroceso y venir a cerrar el gap para después nuevamente rebotar. Eso se podría dar por ahora. Por ahora nos podríamos mover lateralmente bajista y algunos días intentando
pasar los altos históricos, que no es nada de extrañar producto de la tendencia alcista que tenemos. Si la miramos en temporalidad semanal, la tendencia sigue siendo alcista. Sí, miramos el Dow Jones, pasemos al Dow Jones. El Dow Jones está haciendo como movimiento más correctivo directo, se podría dar claramente hasta dónde, hasta 504 podríamos tener un movimiento correctivo del Dow Jones que coincidiría con altos del mes de febrero 26. Se podría dar un movimiento aquí y podríamos venir a buscar esta misma línea que yo tengo aquí como probable soporte para después nuevamente rebotar, porque si miramos en temporalidad semanal seguimos siendo alcista y podríamos retroceder hasta los 703, 704. Yo lo voy a dejar como lo más crítico los 501 como un retroceso si lo miramos en temporalidad semanal. Si lo miramos en diario, sí, como un retroceso grande se podría dar 500 y algo. Pero más allá no lo veo más bajista. Si miramos el IWM también, vemos que el IWM, la tendencia está un poquito más alcista del IWM. ¿Que podríamos buscar altos históricos? Sí, fácilmente podríamos tener aquí. Pero la tendencia igual es que podríamos dar unos movimientos alcistas para después nuevamente retroceder. ¿Hasta dónde se podría dar el retroceso? Para mí vamos a mover esta línea de soporte hasta la señal de los 280 para mí. Podríamos tener un movimiento correctivo. No más de eso, no lo veo por ahora un retroceso más grande, incluso 281, 280. No esperaría más allá de los movimientos correctivos en el IWM. Vamos a mirar ahora el oro y la plata. Si te está gustando la información y quieres estar al día con el mercado, análisis de la bolsa, índices, noticias y criptomonedas como Bitcoin e Ethereum, suscríbete y activa la campanita para más análisis de la bolsa. Y vamos a continuar con el oro y la plata. Vamos a mirar aquí el GLD, que sería el índice del oro, o podríamos buscar a ver el oro. Podríamos ver gold, podríamos tener aquí, esto sí, sí, podríamos tener el oro. Vamos a mirar el oro, mejor dicho así. Entonces, ¿qué vemos en el oro? En el oro vemos acá, yo tenía unas líneas trazadas. Vamos a ir a ver que el oro podría retroceder hasta los 4.000 puntos. Sí, se podría dar fácilmente en un retroceso por ahora. Y en RSI nos podría indicar, si lo miramos acá abajo el RSI, todavía no podría indicar un movimiento, por ejemplo aquí, que podríamos tener una caída con esto, que podríamos venir a buscar los 4.000. De aquí en adelante yo creo que podríamos comenzar a rebotar. Pero un rebote ¿a qué? A cambio de tendencia para que veamos un retroceso, una subida grande y podamos ir a buscar estas distancias por acá. No, todavía no. Lo más probable es que tengamos unos movimientos de retroceso, lateralidad, para después venir a tener unos ataques o unas subidas. Yo no lo veo más allá de los 4.390 por ahora. Eso es lo que se podría dar por ahora en el oro. Si miramos vamos a buscar el silver, que sería la plata. Vamos a mirar silver también. Acá probabilidad vamos a subir esta línea. Probabilidad también, igual muy marcado como el oro, podríamos tener un RSI un poquito más que podría conseguir con un retroceso un poquito más grande, pero yo hasta aquí no lo vería un poquito más de caída. Más allá una tendencia bajista, no, para mí sería, ¿por qué? Porque coincidiría con este bajo, cercano a este bajo, aquí ya hizo un bajo, podría retroceder un poquito más, pero no lo veo pasando más allá de esto. Podríamos poner incluso esta línea acá abajo, pero no lo veo igual que el oro, no lo veo retrocediendo más. De aquí yo esperaría para aquí con posibilidad de movimientos alcistas hasta por acá. Eso es lo que se podría dar por ahora en el oro y la plata. Yo estaría esperando los retrocesos para comenzar a agregar posiciones de alcistas en el oro y en la plata. Por ahora que le vaya a cambiar de tendencia igual que el oro, no lo veo probable todavía. Le veo que le quedan unos prontos días todavía como de retroceso. Y vamos a terminar con Bitcoin. Y vamos a finalizar con Bitcoin para que veamos cómo se da Bitcoin. BTC por ahora sigue corrigiendo. Para mí las entradas que tenía de sobrevendido producto de la caída que ya ha tenido hasta aquí, vemos que aquí yo tenía pensado hasta unos 70.000, unos ataques que se podrían dar, pero la tendencia sigue siendo bajista. Entonces vamos a poner esta línea aquí de Bitcoin. Entonces podríamos atacar nuevamente este sector de abajo, pero el rebote alcista se podría dar en algún momento. ¿Hasta dónde? Yo creo que Bitcoin va a venir a buscar fácilmente los 50.000, los 52.000. En estos momentos se podría dar, probablemente, no hay ninguna noticia que nos indique, pero yo estoy esperando una vela o un coletazo grande a los 50.000. Y aquí es la señal de entrada de Bitcoin, en los 50.000 por ahora. Por ahora podríamos seguir teniendo unos retrocesos.
Si miramos en temporalidad semanal, coincidiría con todo este sector que vemos acá y que se podría dar algo muy similar a esto y de aquí comenzar subidas alcistas nuevamente. Por ahora estamos en un retroceso, habría que esperarlo en temporalidad diaria a ver qué hace. Si baja más allá de los 60.000, la posibilidad vendría siendo de los 50. La temporalidad en velas grandes sigue siendo bajista. Bueno, y eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis y nos vemos en el siguiente video. Saludos.